Bueno, vamos a comenzar una serie que se llama Depende de Dios. Hay cosas que a veces ponemos nuestra dependencia en esta vida y cuando esas cosas fallan, nuestra vida se derrumba. Así que no te pierdas este mensaje, los siguientes 3 mensajes de la serie Depende de Dios. Invita a tus amigos y en los grupos de vida vamos a continuar el libro de Nehemías. Estábamos viendo el libro de Nehemías que se llama Reconstruyendo lo que más importa. Pero vamos a poner una pausa de 3 semanas y en esas 3 semanas vamos a compartir en los estudios un tema que tiene que ver con lo que vimos en cada predicación, pero apropiándolo a nuestras vidas, internalizándolo y aplicándolo de formas prácticas. Así que conéctate esta semana en tu grupo de vida porque vamos a expandir mucho más acerca de este tema de depender de Dios. Y el primer estudio, la primera serie, el mensaje de la serie es: depende de Dios y no de tus emociones. Depende de Dios y no de tus emociones. En Jeremías 17, verso 7, dice el profeta Jeremías: bendito el hombre y la mujer, la persona que confía ¿en quién? En el Señor. Confiar es poner tu confianza, tu seguridad en Dios, en su amor, en sus promesas, en la dirección de su palabra hacia tu vida. Dice la Biblia que serás bienaventurado, bendito, prosperado, que te irá bien en tu vida cuando tú confías en el Señor y pones tu confianza, depositas tu vida, tu confianza, tus esperanzas, tus ilusiones, tus anhelos en Él, no en otras cosas, en Él. Y el verso 9, ahorita vamos a ver en detalle el contexto al final de algunas cosas que vamos a aclarar de las emociones, pero después, 2 versos después, en el verso 9 dice: el corazón humano ¿qué es? Engañoso y perverso. El corazón humano es lo más doloroso que hay en este mundo, que causa más dolor a las personas. No hay nada más feo que una persona llena de egoísmo, que quiere satisfacerse, usar a las personas. Dice, el problema es que las cosas fueron hechas para usarse y las personas para amarse y relacionarse. Pero el problema es que nosotros amamos a las cosas y usamos a las personas. Pero mucha gente, la violación, el tocar a una niña o un niño de una forma indebida, que eso es algo que trae heridas de toda la vida, el robar, las chanchullas o las tranzas que hay en nuestros países de quitarle a una persona su propiedad que le fue heredada o por quienes trabajaron duro, todo parte de egoísmo. Yo quiero usar a los demás, quiero beneficiarme, quiero tener, y eso lastima las vidas, produce muchos dolores, y por eso dice la Biblia que el corazón humano es perverso. Y nuestro propio corazón tiene que estar en sintonía con Dios, porque muchas veces vienen a nuestra vida cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios, que son perversas. El corazón humano es engañoso, te engaña. Hay una frase muy famosa en esta cultura que es listen to your heart, ¿verdad? Dice, escucha tu corazón, solo sigue tu corazón. Claro, si tu corazón te refieres tus experiencias de vida, tu discernimiento, dependencia de Dios, claro que tienes que prestar atención, pero la realidad es que no podemos confiar en nuestro corazón, en solamente nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Por qué no podemos confiar y depender de nuestras emociones? ¿Por qué dice la palabra de Dios que no podemos hacerlo? Porque el corazón humano es ¿qué? Engañoso. ¿Alguna vez has pensado, alguna vez te has dejado llevar por tus emociones y te has decepcionado? ¿Alguna vez te ha engañado a alguien a comprar algo que no podías pagar y después te viste y se te abrieron los ojos, te ilusionaste con ese carro que te vendían o con el tiempo compartido algunos y después dijiste ¿qué hice? ¿No? Porque fuiste guiado por tus emociones, tu corazón. Entonces este pasaje de Jeremías en el verso 7 nos dice que será bendita la persona, bien le irá a la persona que confía en el Señor, y por el otro lado está el contraste de confiar en el corazón humano. Entonces es importante aprender que el corazón no es confiable, es engañoso. Cuando la Biblia habla del corazón, lev en hebreo, se refiere a nuestro ser interior. Eso se traslapa con nuestra mente, donde tomamos nuestras decisiones, porque muchas veces tomamos nuestras decisiones basadas en nuestros deseos, anhelos, sentimientos. Nuestras inclinaciones, nuestras emociones, nuestros deseos, dice la Biblia que son engañosos. Pregúntale a un niño pequeño, ¿qué quieres? ¿Comer sano tu arroz, tus frijolitos, tus verduras?
o prefieres comer pancakes o comer dulces o comer chocolates? ¿Qué va a escoger el niño? Va a escoger la comida chatarra. ¿Por qué? Porque está tomando una decisión basada en sus antojos. Y a nosotros nos pasa lo mismo, no necesitamos ser niños. A veces, ¿qué tienes que escoger? Entre una cosa, entre, no sé, un pingüino marinela o una bolsa de zanahorias, preferimos el pingüino marinela, ¿no? La verdad es de que escogemos a veces lo malo basado en nuestros antojos, pero lo que se nos antoja no siempre es bueno. Y lo que no se nos antoja muchas veces es precisamente lo que necesita nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces nuestras inclinaciones son engañosas, nuestras emociones y deseos. Las emociones son sentimientos intensos, dice una definición en el diccionario, sentimientos intensos, positivos o negativos, tristes o felices, producidos por algo que sucede, un recuerdo que te hace enojar. ¿Te ha pasado que estás bien con tu esposa, con tu esposo y dices, sí, porque pasó? ¿Te acuerdas que cuando tuvimos este pleito? Y te empiezas a acordar del pleito y te vuelves a pelear. Pero es que fue tu culpa, ya lo habíamos hablado, no entres ahí otra vez. No, pero es que fue tu culpa. Nada más recordar el pleito te hace pelear del pleito que tuviste hace un año. Recuerdos, percepciones, y es importante percepciones, porque a veces dejamos que una percepción afecte nuestras emociones cuando la percepción no es correcta, no es verdadera, es solamente nuestra idea. ¿Alguna vez has tenido un problema con alguna amiga o algún amigo que de repente te deja de hablar o te empieza a hacer cosas feas y tú dices, pues ¿por qué? ¿Qué pasó? Y te empieza a acusar, no, es que tú hiciste esto por esto. Y tú en tu mente dices, claro que yo no hice por eso, discúlpame que te sentiste mal, pero no fue esa mi intención. Y esa persona se empieza a hacer en su idea imaginaciones de cosas de por qué tú hiciste algo y no es verdad. ¿Te ha pasado alguna vez o solo me ha pasado a mí? ¿Sí? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Porque para la persona que percibe, su percepción es la realidad, aunque no sea cierto, aunque sea una falsedad. Nuestros sentidos nos engañan. Por eso existe la magia del ilusionismo, ¿no? Acá saben cómo ser más rápido que tu ojo en las manos y te engañan y dicen, wow, hizo magia. No, es una ilusión. Y a veces nosotros tenemos ilusiones sentimentales o emocionales, percepciones equivocadas, pero producen un enojo, producen una molestia o producen algún sentimiento, alguna emoción. El problema es cuando esa emoción nos lleva a accionarla, a la acción, basado en una percepción equivocada. Bueno, dependemos de nuestras emociones en vez de Dios cuando permitimos que las emociones que sentimos guíen nuestra vida en vez de la voluntad de Dios. Otra vez, el problema, el mensaje de esta tarde a tu vida de parte de Dios es que aprendas a no confiar en tus emociones y en tus sentimientos cuando tus emociones y tus sentimientos se vuelven la base de tus acciones en vez de la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es el problema, tenemos que estar prestos porque por eso la gente comete locuras por un momento emocional. Hay muchos tipos de sentimientos que pueden controlar nuestras decisiones. A veces actuamos por temor o no actuamos y estamos paralizados de la voluntad de Dios por tener temor. A veces la tristeza toma control de nuestra vida. Es como una jaula estar encerrado en la depresión o en la ansiedad. O los celos. ¿Cuántos matrimonios hay que sufren por celos? Hay celos correctos, pero hay celos que son enfermizos. Celos que no tienen cabida, que es una mera percepción equivocada que te está robando de la bendición en tu matrimonio, de tener un matrimonio sano y bonito por celos tontos y que no tienen fundamento. O celos contra alguien que quizás se ha portado bien contigo y te da en tu corazón celos que lo tratan mejor en el trabajo o envidia que ha progresado esa persona. Y la pregunta es, ¿qué culpa tiene esa persona de haberse esforzado o de que Dios le da gracia delante de otras personas en tu trabajo y que le vaya bien? ¿Por qué merece tu enemistad que esa persona le haya ido bien aun cuando a ti no te ha ido bien? A ti no te gustaría que alguien te odiara porque te va bien, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que son sentimientos y emociones que están fuera de lugar, que no son correctas. La envidia, desear lo que alguien tiene y enojarte que alguien tenga lo que tú quieres tener.
odio porque alguien te trató mal o porque te peleaste con una persona y empiezas a odiarlo. La ira, el desquitar tu coraje en un momento de frustración. ¿Quién de ustedes no se enojó esta semana? Imagínense, no le digo porque qué bárbaro, qué enojones son. Todos nos enojamos generalmente por lo menos una vez en la semana y a veces es una vez todos los días. Dejaste los calcetines otra vez, llegaste tarde otra vez, tengo hambre y estoy enojado. No, hay diferentes cosas que son como triggers, le dicen en inglés, como el gatillo que jala el enojo, botones que nos empujan, que nos hacen estar enojados. Y dice la Biblia, Dios sabe esto, Dios sabe que somos propensos al enojo. Y dice en Efesios 4, 26 al 27, dice, enójense, está bien, es parte de la vida enojarte cuando hay una frustración. Dice, pero si te enojas, no peques, no vayas contrario a la voluntad que tú sabes que Dios quiere para tu vida. Y dice, no se ponga el sol y sigan ustedes enojados. Y se refiere entre hermanos en Cristo. Hay un malentendido con alguien en la iglesia, que no pase la noche y que pase una semana y 2 semanas y ya no hablo y me cambio de iglesia. Y se refiere también a relaciones cercanas, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, con tus hermanos en la carne. Tú tienes un problema y se dejan de hablar. Dice que no se ponga el sol y sigan enojados, ni den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado es cuando uno puede hacer tonterías. Ahora sí me voy y me largo de esta casa y paz. Y me voy a ir. Y la otra persona dice, pues vete, nadie te está manteniendo. Pues me voy por el orgullo. Y agarra sus maletas y ya que se sale, ¿qué hice? ¿No? Y al principio el enojo, pero ya en la noche, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y la angustia. Y se fue. ¿Y qué si no vuelve? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Porque nos dejamos guiar por las emociones y por los sentimientos en vez de por la voluntad de Dios. La soledad. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie se me acerca. Te voy a decir algo, si tú no te acercas a otras personas, genuinamente interesado en la vida de otras personas, nadie se te va a acercar. Y vas a vivir pensando que nadie te ama, que nadie te quiere, te vas a sentir solo, vas a sentir el peso de la soledad. Como dijo alguien, ¿no? que fue a comprar un boleto para el camión y dice, deme 2 boletos, por favor. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque vengo con soledad, dice. Dice, quiero ver si también la soledad es pasajera, dice. No, pero la soledad es algo que podemos todos experimentar. Hasta el apóstol Pablo dice, todos me abandonaron, no les sea tomado en cuenta. Cuando estaba por ser juzgado lo dejaron y le dieron espalda al apóstol Pablo personas cercanas. Pero dice, pero el Señor me fortaleció. Se acuerda de que Dios no lo ha dejado. Pero sí hay gente que tiene una expectativa muy alta de ti y de mí o de la iglesia. Y dice, no, es que nadie se me acercó, no se interesaron en mí. Es que ¿quién se va a interesar en alguien que saludas y dice, hola? Y cuando llega la gente no se acerca o no pregunta, pues obviamente nos acercamos con gente que interactúa contigo, con gente que no interactúa es normal. ¿O quién de ustedes anda pensando, a ver, quién se siente muy solito? ¿A quién veo abandonado porque quiero pasar 1 hora con esa persona? ¿Quién anda por ahí solo? Veo que esa persona a nadie se le acerca, voy a acercarme. Así deberíamos ser, pero la realidad es que la mayoría de nosotros saludamos a quienes nos saludan, interactuamos con quienes interactuamos, pero a veces dejamos que la soledad nos guíe a tomar decisiones, decir, me voy de las cosas de Dios, o mi vida no vale, no sirvo. Pues lo que pasa es que no has mostrado amor a otros, porque tú juzgas y dices, a mí nadie se me acercó, y tú a quién te acercaste, a nadie tampoco, pues entonces no te quejes. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. La culpa. ¿Cuántas veces les decía de que conocí a una señora viejita que estaba llorando y se soltó llorando conmigo de que ella había tenido un aborto hace 50 años atrás y que no sabía cómo estaba su situación con Dios porque mató la vida de ese bebé? Y no se había podido perdonar, no había podido encontrar en Dios perdón, que el aborto es algo terrible, pero aún así en Dios hay restauración y hay perdón cuando hay un arrepentimiento sincero. No puedes deshacer lo que ya hiciste. Lo único que te queda es ver hacia adelante y confiar en la gracia de Dios y en su amor inmerecido y caminar para lo que Dios tiene para adelante en tu vida. Hay gente que permite que la angustia o el deseo, a lo mejor deseas algo fuera de la voluntad de Dios y lo deseas tanto y te vas por ahí
y te acabas, no sé, una botella de tequila a escondidas o con tus amigos que no son cristianos, o te metes a un lugar que no deberías haberte metido, o duermes cometiendo adulterio con alguien que no deberías haberlo hecho. Estás dejando que tus emociones y tus sentimientos y tu soledad y tu deseo te guíe a tratar de encontrar en un lugar fuera del lugar algo que tienes que esperar y ser paciente para encontrar en el tiempo de Dios con la persona correcta y en el lugar correcto. Quizá la pereza. A lo mejor Dios quiere ya, dice la Biblia, es hora de levantarnos del sueño. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y a veces tenemos vidas de pereza, de no pasar tiempo con nuestra familia, de tener pláticas que tenemos que tener con nuestros hijos, de servir a Dios porque ya tenemos mucho tiempo viniendo a la iglesia queriendo de Dios, pero no estamos aún sirviendo, no estamos aún conectados con otros cristianos y estamos dejando que nuestra pereza determine lo que Dios puede hacer con nosotros. Estamos paralizados en nuestra vida cristiana. ¿A poco no? Miren, dependemos de nuestras emociones en vez de Dios si las emociones nos llevan fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tus emociones? Y tú lo sabes. Es la voluntad de Dios que nos encerremos por semanas sin querer ver a nadie en la depresión. ¿Tú crees que Dios quiere verte así? Entristecida. A veces es que no tengo ganas de ver a nadie, es cuando más necesitas ver a alguien. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia, es cuando más lo necesitas ir a la iglesia. O si nos paralizan de hacer su voluntad de Dios, estamos dependiendo de nuestras emociones en vez del Espíritu Santo, de la presencia de Dios guiando nuestra vida, de su palabra. Entonces el mensaje de hoy es para decirte que seas consciente de tus emociones, de tus sentimientos y no permitas que tus emociones y sentimientos rijan tu vida. Rígete por principios, por convicciones, por lo que Dios quiere de ti, por lo que tú ya sabes que Dios quiere de ti, no por lo que sientes en un momento pasajero o en un estado en el que te quedas estacionado. ¿Cuándo es malo un sentimiento? Estaba platicando con mi esposa el mensaje. Estamos diciendo, ¿cuándo es malo un sentimiento? Le hice esa pregunta a mi esposa. Dice, pues cuando está fuera de lugar. Sí, le digo, bueno, ¿qué es para ti que está fuera de lugar? Para más claridad. Dice, pues está fuera de lugar un sentimiento, ese que es de mi esposa, cuando te afecta negativamente a ti o a otros. Me encanta, es verdad, eso es. Un sentimiento está fuera de lugar. No debería estar ahí en nuestra vida, guiarnos por esa emoción o sentimiento. Cuando ese sentimiento o emoción me afecta mi vida o afecta la vida de otros. Todos nosotros, los que somos casados, los que no son casados, batallan con la tentación sexual. Ese es otro mensaje que tenemos que hablar, porque Dios nos hizo seres sexuales. Y dice la Biblia que cuidemos nuestro cuerpo porque cuando pecamos sexualmente, pecamos contra nuestro propio cuerpo que es templo de Dios. Y también nos estamos metiendo en tantos problemas innecesarios. Por ejemplo, el virus del papiloma humano produce esterilidad, o produce cáncer cérvico después. Y hay, creo que 500 millones de personas o más con el virus del papiloma humano. El herpes, enfermedades innecesarias. ¿Por qué? Porque la gente es promiscua, siente un vacío, una necesidad de ser amado y quieren encontrar en la sexualidad o en el tener una intimidad falsa sexual con alguien que no es tu pareja, encontrar el sentirse amados o que el cerebro suelte endorfinas, la hormona de que te sientes bien porque tuviste relaciones con alguien. Pero después el problema es de que te sientes de la patada y te sientes culpable y te sientes mal. Y a ti no te gustaría que alguien hiciera eso con tu hija, ni te gustaría que alguien hiciera eso con tu futura esposa. Son principios de Dios. Cuando un hombre y una mujer tienen intimidad sexual, sucede algo mágico, que es que hay una fecundación del óvulo de la mujer y surge una vida humana, un bebé. Y ese bebé es un ser humano que tiene dignidad y que vale. Y que ese bebé, así como a ti te hubiera gustado crecer en una familia donde un papá y una mamá te aman, ese bebé tiene derecho a crecer en una familia donde las personas que están teniendo intimidad sexual saben lo que están haciendo. Saben que están ahí para disfrutar su intimidad y su compañía y su vida de por vida. No en una aventura de una noche en un club que conociste a alguien, ni con alguien que te enamoraste y sentiste bonito y te quisiste acostar. Así de sencillo. Es responsabilidad, es sentido común. Dios, todos los mandatos de Dios son para fomentar la vida.
Dios está en contra de todo lo que fomenta la muerte, el pecado y abortos y vidas que los niños crecen sin el amor de papá, sin el amor de mamá, con un padrastro, con otro hombre. Es el tiempo en el que vivimos y la gente se ha olvidado de seguir la palabra de Dios porque se deja guiar por sus emociones y por sus sentimientos. Los casados, te casas y no se acaba la atracción a otras personas. Tú puedes estar casado, antes de casarte había varias muchachas que te gustaban, tu hombre, ¿no? Antes, o tu mujer, nunca viste, ay, qué guapo ese muchacho, quiero conocerlo. Ay, este otro también, está bien guapito. O en inglés dicen, he's hot, ¿no? O she's hot, así dicen en inglés, ¿no? Pero la verdad es de que te casas y puedes seguir sintiendo, de repente que conoces a alguien y sientes que te movieron el tapete, la alfombra. ¿Y qué haces? La Biblia ahí nos dice que tenemos que escoger, no guiar por las emociones. En el momento que tú te sientas atraído por alguien que no es tu esposa, no es tu esposo, tú lo que tienes que hacer es tomar distancia, porque sabes que es una zona de peligro. Y sabes una cosa, de toda la gente que yo he conocido como pastor y ejemplos que he visto, de gente que ha caído en adulterio, y gente que de verdad dice es que me enamoré, es que mi esposa era puro regaño en la casa. Ya no teníamos intimidad sexual, ya no dormíamos juntos como antes, me descuidó, pues uno tenía que satisfacer sus necesidades por ahí y de repente conoces a alguien y te habla bonito, no te está regañando todo el día en la casa por tus calcetines tirados y por no cuidar a los niños. De repente alguien te habla bonito, te mueve el tapete y ¿sabes qué pasa? Que no he visto un solo caso que esa persona le haya ido bien en la vida. Que diga, no, dejé a mi mujer, me casé con la amante y ha sido lo más maravilloso de mi vida, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Claro que no. Todos los casos que has visto así es sangre, dolor, lágrimas, hijos destrozados, vidas y corazones destrozados. ¿Pero por qué la gente cae? Porque la gente depende de sus emociones, de que siente bonito, de que volvió a sentir las maripositas que no sentía con su esposa. Pues algún día la sentiste con tu esposa y con tu esposo igual. Es cosa de revivirla, de volver a tratarse bien, de volver a ponerse guapos los dos. Y no puedes verte 20 años más joven, ya ni modos, el tiempo pasa y nos hacemos como pasitas y envejecemos, pero ni modos, la vida no solamente se basa en la atracción física. Si así fuera, Brad Pitt sería el hombre más feliz del mundo. Durmió 3 semanas en el piso en la casa de un amigo con todos sus millones de dólares por la destrucción de su matrimonio y de sus hijos y varios matrimonios. ¿Y qué? Un vacío. ¿Por qué? Porque la gente se guía por sus emociones y no se guía por depender su vida de Dios. Por eso, ¿qué hacemos cuando sentimos esos atracciones, esos deseos? Quiero terminar mi vida no vale, soy un fracaso, la riego y la vuelvo a regar, nadie me quiere, mejor me tomo estas pastillas. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 10:5? Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Repítelo conmigo. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando te sientes con ganas de pecar, con ganas de que ¿cuándo son malas? ¿Cuándo están fuera de lugar nuestras emociones? ¿Cuándo nuestras emociones son malas? Cuando cuando un sentimiento nos afecta negativamente a nosotros o a otros, a ti o a otros. Así de sencillo. Mira, Caín y Abel eran hermanos. En Génesis 4, Abel ofreció un sacrificio a Dios de lo mejor de las ovejas y Caín trajo verduras a Dios, pero lo trajo como ya cumplí con Dios, ya fui a la religión, ya me senté en la iglesia y punto. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda y el corazón ¿de quién? De Abel. ¿Y qué hizo Abel? Abel agarró y se empezó a tener envidia en su corazón y celos y dijo, no está bien, se volvió odio. Y salió afuera y le dio un golpe fuerte en la cabeza a su hermano y su hermano cayó ensangrentado y murió. Caín mató a Abel y perdió la comunión con Dios y la comunión con sus padres y fue expulsado de la presencia de Dios. Siempre, ¿por qué? Porque se dejó guiar, ¿por qué? Por sus emociones, por sus sentimientos. Esaú era hermano de Jacob, hijo de Isaac, y llegó un día con hambre de cazar y dijo, había un plato de un potaje o de lentejas que había preparado Jacob, y dijo Esaú, me muero de hambre, dame de tu sopa, si me das la primogenitura
el poder ser el primero que guía a la familia, que a la muerte de nuestro padre yo estoy al frente y heredo el nombre de la familia y las decisiones de la familia. Si me la das, te doy la sopa. ¿Y qué podrías? Le dijo, suelta la sopa. No. Le dijo, te doy esto. ¿Pero qué dijo? ¿Podría haber dicho Esaú? No, de ninguna manera. No, eso no se vende. Ya dame la sopa y deja de estar con ese tipo de chantajismos, ¿no? Pero dijo, no, te la doy. La tuvo en poca cosa. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por las emociones y los sentimientos. Hay gente que dice, sí, mi matrimonio, que se vaya al hoyo. Pues total, cambio la de 40 por 2 de 20, dicen ahí, ¿no? Eso es algo horrible, ¿no? Pero eso, chistes populares mexicanos que obviamente no tienen cabida entre cristianos. Pero hay gente que piensa así soy y qué, dice, ¿no? En México, y vaya que soy más macho y no, o sea, vidas destrozadas, tus hijos destrozados, en la vejez nadie te va a querer, pero tú eres muy macho. Pero la verdad es que hay gente que menosprecia y entrega las cosas preciadas que Dios les ha dado en un momento de emoción. Moisés golpeó la piedra que Dios le dijo que hablara en Números 20 y se perdió de entrar a la tierra prometida por un coraje, por una molestia. ¿Sabías que un coraje y un enojo, un momento de ira, puede destruir matrimonios? Puede destruir la vida de tus hijos, puede separarte del corazón, puede separarnos del corazón de nuestros hijos. Que Dios nos guarde a todos de eso. Sansón fue un hombre muy fuerte que terminó siendo Sansón. Sansón le entregó a los filisteos, a una mujer filistea que se enamoró y luego de otra, su fuerza, y terminó revelándole su secreto porque le hacía piojito, le hacía su cabellito bonito y se quedaba ahí dormido y la quería y decía qué bonita. Se dejó guiar por sus emociones y sus sentimientos. Le reveló el secreto de su fuerza. Fue uno de los jueces en Israel en el libro de Jueces 13 al 16, y cuando se despertó estaba amarrado, sin su pelo, sin su fuerza. ¿Y sabes lo que hicieron los filisteos? Este pueblo al lado de Israel, le sacaron sus ojos, lo pusieron encadenado en un templo del dios pagano Dagón, y ahí clamó a Dios y pudo Dios hacer juicio sobre los filisteos, pero murió. Perdió sus ojos, su libertad, su propósito, su vida, por un momento de seguir sus maripositas por Dalila, sus emociones. Perdón, hay 2 Dalilas aquí en la iglesia, ninguna de ustedes. Estamos hablando de las Dalilas bíblicas. Aunque Carlos sí perdió su corazón por Dalila. Y también Daniel, que es la otra pareja. Pero Sansón perdió su fuerza por dejarse guiar por emociones. Saúl fue un rey que Dios nombró y no se aguantó a esperar a que viniera Samuel para un sacrificio a Dios, y él, que no era sacerdote, lo hizo desobedeciendo a Dios. Y luego era un hombre súper emocional. Saúl le dio celos que cuando David mató a Goliat, la gente decía, Saúl mató a miles, David a 10,000. ¡Wow! ¿Qué harías tú que te sintieras así? Imagínate cuando predica Fernando, la gente dijera, el pastor Carlos Andrés predica bonito, pero Fernando predica tremendo, excelente, y que todo el mundo lo esté repitiéndote en la cara una y otra vez. Uno tiene que ser sencillo a Dios y decir, no se trata de mí, no se trata de mi fama, se trata de la gloria de Dios, ¿no? Pero puede haber cosas que tocan, que aprietan tus botones de sentir envidia. Y Saúl empezó a decir, mato a y David estaba tocando el arpa y los salmos, alabanzas, porque Saúl estaba atormentado por dejarse guiar por sus emociones, y hasta había un espíritu satánico en Saúl influyendo, y de repente le dio coraje contra David y agarró una lanza, y cuando él estaba con su arpa, ¡pum!, yo creo que Saúl estaba, Señor, tú eres bueno, Señor. Y pasó el ángel, salir corriendo de ahí, porque era un hombre que no era confiable. ¿Alguna vez has estado en una relación con alguien que no es confiable? Dices, ay, pues es mi amiga, es mi mamá, es mi hermana. De repente me trata, hola, ¿cómo estás? Es bipolar. De repente no sé de dónde me viene el guamazo o el chisme. Bueno, así estaba Saúl, y Saúl persiguió a David y lo quería matar. Y en una ocasión David estaba en una cueva y lo pudo haber traspasado. Dios ya lo había ungido como rey. Por eso es tremendo, David se mantuvo porque no se dejó guiar por sus emociones, sino por
los principios de Dios y dijo, ¿cómo habría de matar al ungido de Dios? Y cuando Saúl lo supo, dijo, ay, Davidcito, si eres tú, David, hijo mío, y yo que te estaba persiguiendo y tú pudiste matarme y no lo hiciste, David, oh David, guiado por sus emociones. Y al ratito pasaba un poquito de tiempo, no, ahora sí lo mato, otra vez. ¿Por qué? Porque se guiaba por sus emociones y no por sus convicciones. Saúl perdió el reino. David, una ocasión vio una mujer desnuda bañándose desde su palacio porque tenía una vista que las demás casas no tenían. Y entonces la mandó a llamar y durmió con ella y la embarazó. Y cuando se enteró que era casada o sabía que era casada, le trajo a Urías Eteo, su esposo, para que durmiera con ella. Y dijo, ¿cómo voy a dormir con mi esposa si mi pueblo está peleando la guerra? Entonces dijo, no me salió la jugada de que él creyera que el chamaco era suyo. Y yo soy el rey y se van a enterar. Pónganlo al frente de la batalla y cuando vean que está peleando, déjenlo solo. O sea, tramó y dijo, al cabo yo no lo estoy matando. Pues sí lo estaba matando, ¿no? Pero cuando uno deja a Satanás que controle nuestras emociones, una cosa lleva a otra. Un pecado lleva una mentira, esa mentira te lleva a otra, esa mentira te lleva a otra. Y ¿sabes qué es lo triste? Que siempre el pecado sale a la luz. Todas las cosas que se hacen en oculto salen a la luz. Dios no puede ser burlado. Nos debe dar temor a todos, ¿no? De caminar en una manera santa y agradable delante de Dios. David se vino para abajo su reino, ¿eh? Un hijo violó a una media hermana de él y el otro hermano se vengó y lo mató y otro hermano se rebeló y Absalón, que tenía una cabellera muy hermosa, y lo persiguieron y terminó atrapado de su pelo en un árbol y Joás, el general del ejército de David, lo traspasó con una lanza y lloró David y dijo, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo y no tú. David perdió a sus hijos, su reino se vino abajo. David perdió a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros queremos que por nuestras emociones y sentimientos perdamos a nuestra familia? Nadie, ¿verdad? ¿O qué tal ustedes solteros que dicen que Dios tiene supongamos que se llama Susana, y Susana dice, Dios sabe que va a venir un hombre a la iglesia que se va a llamar Juan, y Juan es un hombre que ama a Dios, va a conocer a Susana, van a ser mejores amigos y va a ser el amor de su vida, la oración contestada que han querido el uno para el otro. Pero Susana, en vez de esperar a Juan porque es impaciente, llega Pedro. Y llega Pedro y Pedro pues le cae bien, es guapo, le mueve el tapete como decimos, siente maripositas, le habla bonito y de repente Pedro le dice pues van al cine, le agarran la mano, un beso lleva otra cosa, ¿qué tal si vamos a tu casa? Y terminan acostados teniendo intimidad sexual y resulta de que Pedro la embaraza y dice pues vamos a casarnos. Y ya que está conociendo a Pedro se da cuenta que es un machista, manipulador, mentiroso y dice, y estoy aquí, ya tenemos al bebé. Y entonces llega Juan a la iglesia, el hombre de su vida, y llega y le cae bien y dice, qué buen muchacho se ve ese, pero yo estoy aquí con Pedro, ¿no? Y Pedro llega y dice, qué bonita muchacha, no, pero ya tiene pareja y hasta bebé tienen, ¿no? ¿Qué pasó? Se perdió de una preciosa bendición de Dios por ser impaciente, por dejarse guiar por maripositas, emociones y sentimientos. Nos perdemos de la voluntad hermosa de Dios. ¿Están conmigo? Elías tuvo una victoria tremenda, que Dios mandó fuego sobre los sacerdotes, profetas sacerdotes de Baal y de Astarot, de otra diosa de la fertilidad. Y la reina dijo, voy a matar a Elías, va a estar muerto. Y Elías huyó a una cueva y se quería morir y dijo, Señor, quítame la vida porque yo hice tu voluntad y me estar persiguiendo, mejor me sería morir. Elías se quiso morir y perdió el ánimo, su efectividad, su propósito temporalmente. Ninguno de nosotros somos inmunes a que eso nos pase. ¿Alguna vez he sentido que dices, ¿cómo andas? Arrastrando la cobija, ¿no? ¿Cómo andas? A lo mejor la semana pasada o esta semana te querías morir o decías, ya mi vida no sirve, soy un fracaso. Todos somos propensos a que una crítica de alguien y te sientes como una cucaracha, ¿no? Y de repente alguien te dice algo bonito, ¿verdad? Y de repente viene alguien y así 4 personas, 10 te hayan dicho algo bonito, viene alguien que te dice algo feo y te sientes que te quieres, que no vales, ¿no?
Mira, los sentimientos son engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Por más fuertes que sean o por más bonitos que se sientan, ¿qué debemos hacer con las emociones y los sentimientos? Dígame, iglesia. ¿Qué tenemos que hacer con las emociones y sentimientos? Cuando son contrarios a la voluntad de Dios. Cuando te van a dañar a ti o van a dañar a otras personas. ¿Qué tenemos que hacer? Traerlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los peligros de basar tus decisiones en emociones en vez de en Dios? Bueno, mira, unirte a la persona equivocada, ceder a la presión de hacer lo que no debes. ¿Alguna vez te ha pasado de que, órale, pues, una no es ninguna, órale, aviéntate con nosotros? No, gracias, ya no tomo. Porque está haciendo a la iglesia, el hermanito, míralo, el hermanito, aleluya, alabaré. Pues para que no digan que no, pues tengo temor, me van a rechazar. No, yo sí puedo, pero pues ya no me emborracho como antes. Ok, entro una, ¿no? Y que cedes, ¿no? Cedes a la presión de hacer lo que sabes que te va a terminar destruyendo. Cedes a la presión de hacer lo que no debes. Otra es vivir a medias por menospreciar tu valor. A lo mejor alguien te dijo, eres un bueno para nada, una buena para nada. ¿No? Y siento que no valgo porque me decían, porque me despreciaron, porque me pasó esto, me pasó aquello, soy un perdedor. ¿Y qué vives? Vives la vida ahí calladita, calladito. ¿Por qué? ¿Por qué vives tu vida a medias? Si en Cristo dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que aquellos que están en Cristo son más que vencedores por medio de aquel que los amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús se entregó por ti. ¿Cómo no vas a valer si fuiste hecho a la imagen de Dios? Si Dios se entregó por ti, porque te ama. Siento que no valgo, soy un perdedor. No. Puedes perder tu empleo, perder una buena iglesia. Hay gente que dice, pues me voy. O te pones a pelear al tú por tú con el dueño de la compañía o con tu jefe. ¿Y qué pasa? Pierdes tu empleo. ¿Por qué? Porque te guiaste en emociones en vez de ¿qué? En la voluntad de Dios. Hay gente que se va de la iglesia, ¿sabes? Ninguna iglesia va a llenar las necesidades de todas las personas. Todas las iglesias son diferentes. Hay gente que, por ejemplo, que le encanta las veladas de oración, las desveladas de oración, dice, ¿no? Que es bonito, es orar y hasta la madrugada orando al Señor, clamando a Dios. Y hay iglesias que tienen veladas de oración, otras que no. Y gente llega a la iglesia y dice, me siento que en esta iglesia me falta lo que tenía en mi otra iglesia. La gente que más batalla en adaptarse a una nueva iglesia es la gente que ya viene de otras iglesias. Pero la gente que viene a Cristo es la gente que dice, pues para mí todo es nuevo, esta es la vida cristiana, y aman y cooperan. Pero hay gente que por alguien que no les saludó, sus emociones y sentimientos dice, ya no vuelvo a esa iglesia. O esta iglesia no tiene lo que yo quería. ¿Y qué pasa? Que pierden una buena iglesia por dejarse guiar por emociones y por sentimientos, cuando saben que en esta iglesia donde estaban era una buena iglesia donde les iban a amar, donde no hay manipulación, donde hay amor hacia la gente, donde podían crecer y servir a Dios, pero se guiaron por unas emociones y sentimientos. Perder relaciones de amigos, de familia, perder a tu familia por un divorcio. ¿Saben cuántos divorcios hay cada año en Estados Unidos? Todos los días. ¿Cuántos divorcios hay todos los días? 2,400 divorcios diarios. 2,400 personas en Estados Unidos que se divorcian todos los días. ¿Y qué pasa? Los niños, todos confundidos en la sexualidad, en su identidad sexual. Soy poliamoroso, soy bígamo, soy polígamo, ¿no? Soy bisexual. Mi mamá tuvo un amante, pero tuvo otro, y ahorita mi mamá es lesbiana. Es horrible la situación en la que vivimos en este país. Todo el mundo confundido, no sabe cuál es su sexualidad, de acuerdo a lo que tú naciste, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a tu genética. Y no le digas al niño y enséñale que puede ser esto, que puede ser aquello. Un mundo súper confundido, ¿no? Relaciones rotas, divorcio, no hay el valor de la familia. Perder tu libertad. ¿Cuánta gente hay? ¿Han oído en inglés road rage? Gente que se me metió el carro, pip, pip, y le aceleran y chocan y terminan en la cárcel y mataron a alguien por el enojo de que iba muy lento o de que se le metió el carro, ¿no? Terminan en la cárcel porque mataron a alguien en un momento de coraje, de ira. ¿Qué tal perder una vida, el aborto? ¿Sabes cuántos niños son abortados cada año alrededor en nuestro tiempo?
56 millones de bebés muertos todos los años. Ahorita estamos en enero 5. En Estados Unidos van 460,000 bebés abortados en estos 5 días. 460,000 vidas cortadas. Tú sabes lo que son tus hijos, ¿verdad? Los que son padres. ¿Qué no darías por ellos? El amor que tienes. Imagínate que alguien hubiera decidido, no lo quiero tener, pum, ¿no? Perder una vida. ¿Qué tal perder tu vida? ¿Sabes cuántos suicidios hay en Estados Unidos todos los días? 123 personas acaban con su vida todos los días. 45,000 personas todos los años y alrededor de 250,000 que se intentaron suicidar y no funcionó. ¿Por qué? Porque han creído la mentira de Satanás. Tu vida no vale, tu vida no tiene sentido, no vas a salir de esta, ya nadie te quiere. ¿Por qué? Porque toman las decisiones de su vida, hicieron que su vida dependiera de sus emociones temporales y pasajeras y de sus sentimientos en vez de en Dios. Mira, dice Efesios, no actúen de forma insensata, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No te dejes guiar por emociones y sentimientos. Ay, es que ese chavo, esa chavita me mueve el tapete. Ya es que soy casado en mi casa puro, pero esta sí me trata muy bien. Pero es que me están invitando a tal lugar. Ese sí me va a pagar y lo voy a odiar y va a ver y me voy a vengar, ¿no? Y hacemos tonterías. No actúen de forma insensata. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo vas a conocer cuál es la voluntad del Señor? Lee su palabra, ora, pasa tiempo con Dios. Mira lo que dice el contexto del pasaje con el que comenzamos este mensaje. Dice, bendito el hombre que confía ¿en quién? En el Señor. ¿Y pone su confianza en sus emociones? No, en Dios, depende de Dios. Mira la promesa tan linda de Dios, será como un árbol plantado junto al agua. ¿Cómo está un árbol plantado junto al agua? ¿Qué necesita el árbol para vivir? Agua. ¿Qué necesitas tú y yo para vivir? Necesitamos a Dios, porque Él es el autor de nuestra vida. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Señor, dame de tu palabra, alimenta mi alma, Señor. Que mi tiempo contigo me haga una persona diferente, Señor. Que mi conexión contigo se muestre en mis acciones, Señor. Estás conectado a las raíces del agua. Y dice el versículo 8, es un árbol al que no agobia, el calor. Alguna vez, a todos nos llueve, Todos en este año pasamos por temores, por preocupaciones, por traiciones, por enfermedades, por aprietos económicos que no teníamos con qué pagar algo que necesitábamos. Todos, la mayoría de los que estamos aquí. Y Jesús dijo, iglesia amada, hijos míos, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Es un árbol que no agobia el calor. ¿Hay calor en nuestra vida? Sí, pero si Dios es mi confianza, ese calor no voy a dejar que las emociones me agobien y me destruyan. Y como estoy conectado a Dios, mis hojas, mi alma está siempre verde. Estoy con vida en Dios. En época de sequía, no dice que no van a venir épocas de sequías, las hay. Señor, te he pedido por 2 años por una pareja y Señor, ya se me fue el tren y no veo a nadie. Señor, mi pareja no cambia, mi esposa, mi esposo. Señor, hay sequías, hay momentos difíciles. Señor, mi identidad sexual. Señor, yo no quiero tener estos sentimientos, quítalos de mí. Es como si yo le dijera a Dios, quita para siempre el orgullo o la atracción por alguna persona. No, tú tienes que lidiar con esas cosas. Dios no quita tu humanidad de ti. Dios lo que te hace es te fortalece y te equipa para lidiar con tus emociones y sentimientos y tu humanidad, cuando esa humanidad está fuera de su voluntad. Dice, en época de sequía no se angustia y nunca, ¿cuál es la clave? Nunca deja de dar fruto. ¿Estás dando fruto en tu vida? ¿Cuál es el fruto? Tener tiempo con Dios, mostrar el amor de Dios, tener fe, tener confianza en Dios, hablar a otros de Jesús, servirle a Dios, conectarte con otros. Nunca deja de dar fruto. Y dice el verso 9, en cambio el corazón humano es engañoso y perverso, no tiene remedio. ¿Quién puede comprender el corazón humano? Las emociones, hoy tengo ganas de algo, mañana no. Hoy tenía ganas y ya después ya no. Son pasajeras.
Yo el Señor, dice el verso 10 de Jeremías 17, yo el Señor, ¿qué hace? Sondeo el corazón, conoce nuestro corazón. Y conozco a fondo, ¿qué cosa? Los sentimientos, para darle a cada uno según lo que siente, según las emociones que tuvo, no, según sus acciones. Así que si eres tentado, no te preocupes, todos somos tentados en diferentes áreas. Ser tentado no es pecado, caer en la tentación es pecado. Según sus acciones y según ¿qué? El fruto de sus obras. Qué hermoso es Dios, Dios lo conoce todo. ¿Cómo hago para no dejarme llevar por mis emociones? Bueno, ¿quieren saber? Brevemente. Las emociones dependen de las circunstancias, son cambiantes y pasajeras. ¿Alguna vez pensaste, no hay solución para mí? Es que no, la vida es negra, todo lo veo oscuro. Y de repente el Señor te sacó de ahí y volviste a reír. ¿A poco no? Hay luz del otro lado del túnel. Las emociones son cambiantes y pasajeras, pero Dios y su verdad nunca cambian. Él es Dios. Apóyate en lo que no cambia. En tus emociones van a cambiar. Hoy vas a estar arriba, a veces abajo, pero si tú te agarras de Dios, eso te va a mantener arriba, a flote. Confía en el Señor y actúa por convicción. Nunca, aunque no entiendas a Dios, obedécelo. Aunque tengas ganas y tu cuerpo quiera dormir con alguien, aunque tú quieras hacerlo, guíate por convicción. Dile, no, ¿por qué? Hay una línea y no debo pasar esta línea porque Dios es más sabio que yo. Confía en el Señor y actúa por convicción. Segundo lugar, no actúes impulsivamente. Lo mato y vas a ver, y la gente se tontea. Y lárgate y pues te doy el divorcio. No actúes impulsivamente. Sé paciente. El tiempo da claridad y perspectiva. Y que vas a ver lo que pasó. ¿Alguna vez estuviste enojado con alguien y después te diste cuenta que no era como pensabas? El tiempo da claridad y perspectiva. Y también conocer a alguien, ¿quiénes son sus mejores amigos? ¿Quiénes son sus papás? ¿Qué piensan los papás de tu relación con él o con ella? ¿Cómo trata a los demás? ¿Ha mostrado frutos en su vida que es un hombre de Dios? ¿Ha mostrado frutos en su vida que es una mujer que quiere caminar con Dios? Sé paciente, no hay prisa. ¿Para qué vas ahí con todo a meterte en una relación que después va a haber lágrimas, sufrimiento, dolor? ¿Por qué? Porque no fuiste paciente. Sé paciente, el tiempo da claridad y perspectiva. Conoce la voluntad de Dios y síguela. Ese es lo mejor contra las emociones. No sigas solo tu corazón, sigue a Cristo y su palabra. No dependas de tus emociones y sentimientos, depende de Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Dios.